Presidente, Sandra Aguilera, del Grupo Larsa Comunicaciones. Presidente, antes que nada le quiero dar las gracias porque han atendido varios reportes que hemos dado a Leti y Santiago y ha atendido todos los reportes que hemos hecho. Por otro lado, presidente, le quiero dar algunas denuncias que hemos hecho anteriormente. Le quiero dar un informe de cómo ha ido la respuesta del gobierno de estas denuncias. Tenemos una investigación documentada de enriquecimiento y operaciones con recursos ilícitos de procedencia ilícita de la actual diputada federal María Elena Limón García. Esta investigación y las pruebas fueron entregadas al doctor Santiago Nieto desde el mes de mayo. Sin embargo, no hemos tenido respuesta. Tuvimos información de que supuestamente por influyentismo la diputada Limón fue presentada al doctor Santiago Nieto por un senador. Y bueno, ya no sabemos qué pasó. Yo quería preguntarle a él directamente, pero bueno, ya no se encuentra ahorita. Le quería solicitar, si es tan amable, que ahora que cambió el titular nos pudiera dar una respuesta de esto. Por otra parte, presidente, también hubo unas denuncias de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no sé si recuerde, de varios funcionarios en todo el país, que entregamos, pero esto lo maneja la función pública. Lleva más de un año, presidente, y no hemos tenido respuesta de la función pública. Yo no sé, creo que tienen que tener muchas pruebas, me han informado en comunicación social, pero pues ya lleva más de un año y las cosas siguen igual porque quitaron lo de todo lo que fueron las clínicas, y hubo un cambio, pero volvieron a dárselas estas clínicas a otros doctores, pero de los mismos dueños, no sé si me explico. Son los mismos dueños y los doctores son los únicos que cambiaron. Entonces, pues las cosas siguen igual y los accidentes pues siguen pasando, doctor, presidente. Por otra parte, tenemos denuncias de líderes sindicales, presidente, no sé si recuerde que yo le he hecho muchas denuncias desde Tabasco, donde vimos el huachicol. De hecho, en el ejército hubo varias cosas que le estuve diciendo. Usted conoció a la ingeniera Daniela Dilong, presidente de Pemex, que ella acudió a nosotros para que usted la ayudara porque tenía amenazas de muerte por haber denunciado. Ella le quitaron su contrato de Pemex. Sin embargo, llevó todas las pruebas a la función pública, a Pemex, las llevó pues a todos lados y no ha pasado nada, presidente, y ya la mataron. La mataron hace 3 meses, presidente. Es algo que no le puedo decir mucho, pero me duele porque al final la acompañé durante todos estos años, porque desde que usted entró, presidente, nos buscó para eso. No le dieron protección porque no era periodista. Y bueno, finalmente hace 3 meses la mataron. La mamá quiere que la ayude porque, pues bueno, de la línea que ella tenía, mataron a 3 personas más por denunciar. Dio los mapas de los pozos de Huachicol y no ha pasado nada, presidente. Es algo que pues yo sé que usted tiene muchas cosas, pero sí que es importante que lo sepa. Gracias, presidente. Sí, pues muy lamentable esto último, ¿no? Y vamos a hacer la investigación. Yo no tenía conocimiento de este asesinato. Vamos a pedirle al secretario de Gobernación. ¿Tú tienes información? A ver. Pues el asunto de la ingeniero Dilong es falso que haya sido asesinada. Ella falleció en el Hospital de Petróleos Mexicanos o en un hospital público hace algunos meses. No hay ningún indicio de que haya sido un asesinato. Hasta donde tenemos conocimiento, falleció de una enfermedad. Efectivamente, ella en vida presentó algunas denuncias contra Petróleos Mexicanos o contra algunos personajes dedicados a actividades ilícitas que siguen evidentemente su curso, pero sí lamentamos su fallecimiento, pero no hay ningún indicio de que haya sido un homicidio. Sí, muchas gracias. Me gustaría hacer hincapié en esto. Al exnovio de ella lo mataron de igual forma. Los golpean, presidente, y hacen ver que es una muerte natural, que al final, pues ella yo hablé con ella 2 días antes de que muriera y estaba muy golpeada, no podía hablar y me decía, es que creo que tengo COVID, pero ya me hicieron las pruebas y no tengo nada.
pero estoy muy mal porque estaba muy lastimada de los pulmones. Y bueno, finalmente hablé con la mamá y me dijo que llegó bien, o sea, bueno, bien entre comillas, no muy lastimada, no puede respirar, pero que le dijeron que había sido COVID y que ella estaba segura que no era COVID. Es la investigación que sí me gustaría que se llevara a cabo, sí, para que no, pues bueno, pobre señora, ¿no? Y al final del día creo que Daniela se lo merece porque luchó mucho por esta causa. Sí, aclarar eso, Adán nos va a ayudar y se ponen en comunicación. Lo mismo sobre la denuncia a inteligencia financiera, ahora está de titular Pablo Gómez, él va a atender tu petición. Gracias. Y la Secretaría de la Función Pública sobre el tema de los servidores públicos de comunicación. Le vamos a pedir al maestro Roberto Salcedo que atienda tus planteamientos. Muchas gracias. 3 se van a atender. Lo que tiene que ver con el fallecimiento de esta señora, que lo va a ver el secretario. Gracias. Lo relacionado con comunicaciones, que va a corresponder a Roberto Salcedo, y la denuncia que has presentado sí, diputada Limón, a la legisladora con la UIF. Sí, inteligencia financiera, que ahora es Pablo Gómez el responsable, si te parece. Muchas gracias, presidente. Sí. De Colima. Buen día, presidente. Miguel Ángel Vargas, de Estación Pacífico. Mi primera pregunta sería si pudiera ahondar un poquito en cosas que ya ayer mencionó y hoy nuevamente, de qué representan los gobiernos locales emanados del mismo movimiento político que usted y qué representa el personaje de Indira Vizcaíno para la Cuarta Transformación. La segunda pregunta sería, pues hemos visto en el estado de Colima en la última década una enorme explosión del movimiento de carga contenerizada, lo que sin duda trae pues efectos positivos para la economía, para el comercio internacional, pero hay también externalidades negativas. Sabemos que hay muchos proyectos aprobados incluso, pero bueno, por una u otra cosa todavía no se han realizado y no vemos el mismo crecimiento de la infraestructura que requiere acompañar a todo el movimiento de carga, y queríamos saber, quisiera saber si es prioridad para su gobierno pues un desarrollo de infraestructura en esta zona del país, sobre todo carretera, que acompañe al crecimiento de la actividad portuaria. Y ya por último una petición en el mismo sentido de la importancia de lo local, pues a ver si un medio local puede solicitar una entrevista 1 a 1, una entrevista periodística con el presidente de México, y si es así, ¿cuál es la vía para hacerlo? Gracias. Bueno, pues la relación con Indira, pues como dije, viene de tiempo atrás, desde que iniciamos la lucha por la justicia, por la democracia. La familia de Indira es precursora, como lo dije, de este movimiento desde antes de 1988. Sigue estando joven, pero estaba más joven, adolescente, completamente, ¿no? Y todos en su familia, su papá, su hermana, y han venido luchando durante mucho tiempo. Ya ella fue presidenta municipal en Cuauhtémoc. Colima, pues es un estado muy bello, tiene la sierra, tiene el volcán
de Colima y tiene la costa, tiene la parte alta y toda una planicie con una fertilidad única, este estado. Ya Indira pues fue presidenta municipal, ha tenido otras encomiendas, otros cargos y ha hecho una buena labor donde ha estado y estamos seguros de que va a gobernar muy bien Colima. Nosotros le tenemos mucho afecto, en mi caso, a Colima, porque aquí siempre nos recibieron cuando fuimos opositores con mucho respeto y los medios de información eran de los pocos estados en donde nos solicitaban entrevistas. Por lo general no querían en otras partes entrevistarnos. Aquí hay estaciones de radio que las tengo muy presentes, a sus conductores que nos abrieron de la posibilidad de expresarnos. Estuviste en el noticiario que encabezo y, sí, y queríamos saber si es posible. En tu noticiero y, ahora ya como y estuvimos en otros y me acuerdo de esa entrevista que te felicité por las preguntas que me hiciste, los cuestionamientos que me hiciste. Fue un buen diálogo en esa ocasión. Entonces, esto tampoco debe extrañarnos. Colima, históricamente, siempre ha sido un estado liberal. Aquí vino a protegerse el presidente Juárez. ¿Se acuerdan de la anécdota, del hecho histórico, de cuando en Guadalajara iban a fusilar al presidente Juárez y aparece Guillermo Prieto y les gana el valor a los soldados con la frase: los valientes no asesinan. Luego de eso, porque era mucha la hostilidad contra el presidente, él viene aquí y luego a Manzanillo, está en Colima, está en Manzanillo y se embarca a Veracruz. Y poco después se da un hecho verdaderamente histórico. Se proclaman las leyes de reforma, donde se establece lo que es un principio bíblico: el que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Entonces, aquí en Colima se protegió el presidente Juárez. Además, la primera mujer que gobernó México fue gobernadora de Colima. De modo que estamos muy contentos con el pueblo de Colima por la elección de Indira. Y sobre tu segunda pregunta, vamos a invertir en el puerto, en Manzanillo. Vamos, ayer lo dije, a invertir de entrada
2,000 millones de pesos en infraestructura para mejorar todo lo relacionado con el puerto. Pero vamos a llevar a cabo un programa amplio para resolver problemas de vialidad y problemas que enfrenta la población por el crecimiento de este importante puerto, que es el que más mercancías mueve en el país. Esto es parte de los cambios que se han venido dando en la historia. Anteriormente todo el comercio era por el Atlántico, por eso la importancia que tuvo por siglos el puerto de Veracruz, principal puerto de México. Y nadie imaginaba que un puerto del Pacífico iba a tener tanta importancia, iba a ser tan estratégico. Como en los últimos tiempos creció mucho Asia, China en especial, pues ahora la mayor parte del comercio marítimo se da en el Pacífico y este puerto es fundamental, el puerto de Manzanillo del estado de Colima. Entonces vamos a apoyar, tenemos una reunión con ese propósito, toda esta acción de fortalecimiento del puerto de Manzanillo y de todos los puertos ya está a cargo de la Secretaría de Marina. Con el almirante Ojeda vamos a tener una reunión la próxima semana, hoy lo acordamos temprano con el secretario de la Defensa, el secretario de Hacienda, el director de Aduanas, el secretario de Gobernación, la directora del SAT, porque se va a definir el plan de apoyo a los puertos y a las aduanas. Hay un fideicomiso con ese propósito. Ayer hablé de que recibimos 50,000 millones de pesos en ese fideicomiso y ahora ya ese fideicomiso cuenta con cerca de 90,000 millones de pesos y vamos a utilizar recursos de ese fideicomiso para financiar las obras de mejoramiento de los puertos y de toda la infraestructura de las aduanas, que también ya están en manos de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa, todas las aduanas, para evitar el contrabando, el tráfico de drogas, la corrupción. Se está poniendo orden. Es también importante que la gente sepa que por las aduanas tenemos una recaudación de alrededor del 15% de nuestro presupuesto. Estamos recaudando en aduanas alrededor de 800,000 millones de pesos. Entonces es una fuente de ingresos importante para la hacienda pública. Eso es lo que puedo contestarte. Y vemos lo de la entrevista. Gracias. Buenos días, señor presidente. Buenos días, gobernadoras, secretarios, secretaria. Buenos días a todas y a todos. Diego Elías Cedillo de Tabasco Hoy, Campeche Hoy, Quintana Roo y Diario Basta en la Ciudad de México del Grupo Cantón. Señor presidente, aprovechando el tema que estamos en Colima, y estoy seguro que la gobernadora debe de tener conocimiento,
mucha gente o mucha ciudadanía está preocupada ante una problemática que existe en la carretera transvolcánica o la carretera volcánica que corre de Manzanillo a Guadalajara. ¿Por qué? Porque no se puede llevar a cabo su construcción por un problema ejidal. Yo recuerdo, presidente, que usted por ahí de mayo, si no me equivoco, en una gira que hizo en el estado de Veracruz, comentó que iría a enderezar entuertos por este tipo de contextos muy paralelos a lo que está ocurriendo en Colima. Entonces, presidente, aprovechando la presencia de la gobernadora y de todo el gabinete federal que estuvieron ayer reunidos aquí, ¿cuál sería la estrategia para poder llevar a cabo la conclusión de esta carretera? Y, en paralelo, ¿cuál sería la estrategia de su gobierno para que todo este tipo de pequeños conflictos que existen en el mosaico de todo el país que es México, estos Méxicos dentro de México, ¿cuál sería la estrategia del gobierno federal para atender estas aristas en el tema de la construcción de carreteras federales? Gracias, presidente. Bueno, yo creo que Indira y Adán, los dos podrían explicar sobre esto. Quiero solo recordar que cuando llegamos al gobierno, la gente de Colima nos pidió que le ayudáramos con lo de la caseta hacia Manzanillo. Tomamos la decisión de que no se cobrara a los automovilistas, solo a el transporte de carga. Fue una de las decisiones que se tomaron en beneficio de la gente de Colima, pero Indira les puede explicar sobre esto, el asunto del amparo, lo que tiene que ver con la carretera, y luego el secretario de Gobernación. Sí, muchas gracias. Bueno, justamente ayer hablamos ya de este tema en la reunión que tuvimos con el Gabinete Federal y el Gabinete Estatal. Es un tramo carretero que está en Jalisco. Son 1.33 kilómetros que están impidiendo que se concluya la construcción de un puente que lo que permitiría es pasar de 2 a 4 carriles. Justamente esta autopista que tenemos aquí a nuestras espaldas, que es la que comunica prácticamente todo el transporte de carga contenerizada que vía terrestre sale del puerto de Manzanillo. Para nosotros, por supuesto que es fundamental porque implica el desahogo de esta vía. Sin embargo, tiene ya prácticamente 2 años detenido un proceso a través de un juicio de amparo que presentó un ejido justo por este tramo. Está ya en la última instancia. Este tema de la pandemia retrasó las últimas notificaciones. Nosotros confiamos en que el proceso pueda agilizarse para que una vez concluido pueda avanzarse con la construcción de este puente, que es el único que está haciendo falta para concluir este proyecto de ampliación de 2 a 4 carriles y en un tramo incluso a 6 carriles. ¿Se tiene una fecha estimada, gobernadora? Bueno, es un tema que está en manos del Poder Judicial, de un tribunal colegiado de circuito en Jalisco, pero es un asunto también que ya se ha turnado aquí con el secretario de Gobernación por instrucciones del presidente. Pues efectivamente, no son uno, son 2 juicios de amparo. El primero promovido por habitantes del ejido San Marcos por el supuesto delito de despojo. Ese amparo ya fue fallado por el juez de distrito. Los ejidatarios recurrieron ante el Tribunal de Alzada. Ya también tenemos conocimiento de que ya fallaron en ese juicio en contra de los ejidatarios. Cuando se fue a notificar a Banobras y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, apareció un segundo amparo promovido por el ejido Platanar del municipio de Tuxpan, en Jalisco. Ese amparo fue promovido el 20 de julio del 2021, está pendiente de resolución. En tanto no se resuelva, pues no puede continuar las obras, el dinero está fideicomitido, hay que esperar que el Poder Judicial Federal resuelva. Y en cuanto al asunto de las casetas, en la mesa de seguridad todos los días, pues se revisa, hay un programa que se llama Casetas Seguras, y al día de hoy no hay reporte de que haya alguna caseta tomada en todo el país, pero se va actualizando día con día la información y tomando las medidas para que no permanezcan bloqueadas.
Gracias, presidente. Y pues es importante que se traten estos asuntos porque sin dejar de garantizar el derecho a la protección que significa el amparo y acudir a la justicia, ojalá y los jueces en estos casos actúen de manera expedita, que no se tarden tanto los juicios, las resoluciones. Antes, como esto no se sabía, no se conocía el por qué. Imagínense un transportista o un automovilista que tiene que esperarse ahí 20 minutos, media hora, no sabe que es por un amparo, que ya va en la segunda instancia, pero lleva un año y no se resuelve. Entonces, en estas cosas deben las autoridades judiciales actuar en todo de manera pronta, expedita, porque se perjudica a terceros. No debe de haber tanta tardanza. Esto nos pasa en otras partes del país donde se detienen obras por lo mismo, porque los jueces pues están actuando de acuerdo a una agenda y no se toma en cuenta el interés público. A veces hasta sorprende cuando se trata de defender intereses particulares, apenas si se está publicando un decreto o una ley y ya está la suspensión, ya está el amparo, ya el juez lo otorgó. Así nos pasó cuando la ley eléctrica, todo lo que tiene que ver con hacer justicia a los potentados camina deprisa. Cuando se trata de la justicia para el pueblo o para el interés general, ahí se camina muy despacio. Esto también es importante que se conozca, ¿no? Se sepa. Ojalá y en el caso de estos amparos resuelvan lo más pronto posible. También en todo esto hay corrupción. De repente llega un abogado, un huizachero, leguleyo, corrupto, encampana a la gente: aquí vamos a sacar bastante, nada más denme el poder y vamos a sacarle provecho a este asunto y el gobierno va a tener que pagar porque no le va a quedar de otra. Así era antes. Ya eso se terminó, no hay,
ese chantaje, no se aceptan coyotes, no se permite la corrupción, pero sí se perjudica porque se pierde tiempo. Entonces, ojalá y este caso se resuelva lo más pronto posible. Gracias, presidente. Y me parece, si no me equivoco, el día de ayer, antes de concluir la conferencia de prensa, por el motivo de la salida de su vuelo, usted ya no tuvo tiempo de pormenorizar, o más bien dicho, describir la personalidad de Pablo Gómez al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces, presidente, mi segundo cuestionamiento me permitiría preguntarle ¿cuál fue la premisa o por qué usted decidió que el lunes se nombrara a Pablo Gómez en la Unidad de Inteligencia Financiera y a la par, cuál sería el mensaje que usted le enviaría a todas y todos los servidores públicos del gobierno de la Cuarta Transformación, que sería el código de conducta a seguir, y si estas prácticas en su momento neoliberales les haría un llamado para que ya se concluyan de una vez por todas y que ya no se sigan practicando? Gracias, presidente. Bueno, mire, conozco a Pablo Gómez. Para quienes no tienen sus antecedentes, Pablo Gómez fue líder del movimiento del 68, líder estudiantil, estuvo en la cárcel en el 68 y siempre ha estado en la izquierda y ha resistido todas las tentaciones, porque también en la oposición un dirigente se puede corromper. Conocemos muchos casos de los que no han aguantado y han sido cooptados. Gente que en su momento fue muy radical. Conozco trotskistas que fueron cooptados. Cooptados es el equivalente a comprados o sinónimo de comprados, nada más que es muy fuerte, por eso se dice cooptado, es un eufemismo para suavizar. Pablo ha resistido todo. Imagínense, del 68 para acá, ¿cuántos años? Ayúdenme a hacer la cuenta, más de 50. 53 años. ¿Qué ha aportado? Porque se ha desempeñado como legislador. Fue el creador de la iniciativa de ley para abolir la partida secreta del presidente de la República. Eso se conoce poco. Antes el presidente tenía una partida secreta, hasta Salinas. No me quiero meter en Honduras, estamos en Colima y contentos, pero ya les toca a ustedes hacer la investigación del manejo que se hacía de la partida secreta. El presidente podía disponer de recursos y no comprobar lo que quisiera, alegando asuntos de seguridad nacional.
Pablo llevó a cabo la reforma para eliminar la partida secreta. ¿Qué otra cosa promovió Pablo como legislador? La reforma al artículo 127 de la Constitución, para que ningún servidor público gane más que el presidente de la República. Nosotros lo que hicimos fue impulsar esa iniciativa que ya había presentado en otros tiempos Pablo Gómez. Entonces, por eso se le nombró para que sea el fiscal, el responsable de esta oficina de inteligencia financiera, porque cero corrupción, cero impunidad. No vamos a tolerar la corrupción, no vamos a tolerar la impunidad, y es también muy importante la autoridad moral. No se puede estar en un cargo para combatir la corrupción y no contar con buena fama pública. En estos tiempos, así como la humildad es poder, también la buena fama pública es poder. Santiago Nieto es un abogado profesional, recto, le tenemos mucho respeto, pero no podemos tolerar ningún acto de extravagancias, ningún acto que vaya en contra de la austeridad republicana. Es Juárez. El funcionario tiene que aprender a vivir en la justa medianía. Nada de lujos, de extravagancias, porque la gente está harta de eso, de cómo apenas llegaban a los cargos y ni siquiera a cargos muy elevados, sino a la dirección de administración de los baños públicos. Y no estoy hablando al tanteo. Se peleaban, me consta, allá en la Ciudad de México, en las delegaciones, por ese cargo, porque era fuente de corrupción. Y claro, apenas ocupaban esos cargos, a los 2 meses, 3 meses, las fiestas, los fines de semana, y a cambiar de automóvil, y al año, a los 2 años, a mudarse de la colonia a otra de más nivel. Esto de abajo,
hacia arriba. Ya no. Eso se termina. El servidor público tiene que actuar entendiendo que es un postulado, que es un servicio lo que se presta a todos los ciudadanos. Lo que decía Morelos, siervo de la nación. Y si queremos comportarnos de otra manera, lo podemos hacer, nada más que no en el servicio público. Todo el mundo tiene derecho a comprarse vehículos de lujo y residencias y todo, pero no en el servicio público. Es otra cosa. Por eso yo no le llamo funcionario, sino servidor. Entonces, no desacreditamos, porque además no es una gente con malos antecedentes, es una gente íntegra a Santiago, sino las circunstancias. Y no podemos nosotros tolerar nada, porque imagínense nuestros adversarios, los conservadores, los corruptos, que no quieren que se lleven a cabo las transformaciones, estarían dale y dale y dale y dale con eso, queriendo quitarnos autoridad, y que la boda, y que aviones privados, y que el dinero del señor Ili Ortiz, y quiénes más fueron a la boda, y que no, que hay austeridad, porque nuestros adversarios no separan, no hacen diferencias. No es Santiago, somos nosotros, es el presidente. Todo, porque están enojados, porque se acabó la robadera y por eso cualquier cosa la magnifican, y nosotros tenemos que actuar con rectitud. Eso es lo que puedo comentar. Pablo Gómez es una gente honesta, recta, y no se tolera la corrupción, no se tolera la impunidad, y vamos a seguir con la austeridad republicana. Yo fui antier a Washington, a Nueva York, vamos a ir a Washington hasta la semana que viene, y me fui en avión de línea, y fuimos 3. Daniel, Asaf, Marcelo Ebrard y yo, 3. Y no en la primera, sino donde va la mayoría de la gente. Y fuimos y regresamos y no tuvimos problema de nada.
Imagínense antes, ¿no? Era el avión presidencial. Se sorprenden allá en Estados Unidos los de aduana, ¿a qué hangar va a llegar? Los del servicio secreto que tienen la encomienda de cuidar a los mandatarios extranjeros. Pero, ¿y qué se nos quita? Nada, nada, absolutamente. Nos ahorramos muchísimo. Además ahí vamos con la gente, ¿con quiénes? Paisanos, que ese viaje, ese vuelo a Nueva York, pues va lleno de paisanos, muchos de Puebla y de todos lados, que van y vienen, porque hay pues ya 38 millones de personas de origen mexicana en Estados Unidos, 38 millones. Y además, trabajadores, luchones, de lo mejor, de todos nuestros pueblos. Ayer se presentó un dato aquí en Colima, no sé, creo que fuiste tú que hablaste de los ingresos del turismo, fue Miguel Torruco, de que los ingresos del turismo de Colima son importantes, pero las remesas, lo que mandan los paisanos de Colima a sus familiares, significa 3 veces más, no tengo exacto el dato, 3 veces más de lo que ingresa por turismo a Colima. Sin duda es la principal fuente de financiamiento de Colima, lo que envían los que trabajan en Estados Unidos a sus familiares. Por eso les llamamos héroes, heroínas. Ahora, este año es muy probable, se tienen los datos oficiales hasta septiembre, son 38,000 millones de dólares que se han recibido, pero ya tenemos la proyección y no nos equivocamos de octubre y vamos a tener también récord, vamos a estar como en 4,800 millones de dólares en octubre en remesas. Si esta tendencia se mantiene, baja un poco en noviembre, pero va a subir en diciembre, vamos a llegar a 50,000 millones de dólares. Imagínense esto. Un abrazo para nuestros paisanos, migrantes, porque todo este dinero llega abajo a las familias, reactiva la economía de los pueblos, ayuda mucho. Pero en fin, ya tratamos el tema. Buen día, presidente. Servidor Max Cortés de La Mejor FM Noticias. Bienvenido nuevamente y bueno, pues la valoración que hay de su visita, pues tiene muy contenta a la población de Colima, me incluyo también por esa viabilidad que le está dando en un momento de tanta incertidumbre. Recién acaba de terminar un periodo de un gobierno de Colima donde se caracterizó por un desfalco, hay evidencias de que hubo mal manejo, tendrá que profundizarse y esto ha generado un impago que de hecho ayer anunciaba la gobernadora, la maestra Indira Vizcaíno,
que el pago de las maestras en una quincena, la primera quincena de octubre, pero no se ha reflejado, nos comentan, a toda la clase trabajadora del magisterio, solamente a los jubilados y pensionados. Esto obviamente que nos lleva a pensar, sin duda, en que hay algo que se debe combatir, y es el tema de corrupción. ¿Usted estaría, presidente, de acuerdo en que la Unidad de Inteligencia Financiera radicara un expediente sobre este tema específico del caso Colima con un gobernador como el que acaba de concluir en medio del escándalo? Y mi segunda pregunta está enfocada a lo que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados. Ayer la Cámara de Diputados hizo algunos ajustes al presupuesto federal del 2022. En se contempla un ajuste al Instituto Nacional Electoral, que es casi por el orden de los 5,000 millones de pesos, más o menos. Y algunos consejeros, incluso el presidente Lorenzo Córdoba, refirió que la falta de dinero pone en riesgo llevar a cabo la revocación de mandato, esta consulta que usted está promoviendo. ¿Qué opina de estas declaraciones, tomando en cuenta que la revocación de mandato es un instrumento al que usted ha convocado y que se ha convertido precisamente en ley? ¿Qué es lo que nos podría comentar al respecto? Pues me da mucho gusto también verte a los dos, porque nos entrevistaron en aquellos tiempos. Una vez platiqué, ya lo he hecho en otras ocasiones, que fui a Guanajuato y un conductor de noticias me entrevistó y me dijo de que era falso, de que me bloquearan, y lo dijo incluso al aire y me hizo la entrevista. Bueno, a la semana lo corrieron. Me habló para decirme, tenía razón. ¿Sí? Aquí en Colima eso no ha sucedido, afortunadamente. Es una tierra de libertades. La tercera fue la vencida, efectivamente, como lo platicamos, ¿no? ¿Se acuerda? Sí, de las... Estuvimos conversando, y lo interesante de todo este ejercicio de comunicación que se ha hecho, presidente, es que nos ha permitido la cercanía y se han roto esquemas muy importantes para la comunicación, y evidentemente la decisión que se tomó por parte de la empresa de la Mejor FM, pues siempre fue de ofrecer los espacios de la comunicación, porque es importante. Sí, sí. Hay que reconocer eso, ¿no? También en los concesionarios de la radio. La radio es la campeona de la libertad de expresión, de manifestación. Ahora, desde luego, las redes ya permiten que todo el mundo se exprese, se manifieste, ¿no? Pero sí agradecerles a ustedes por eso, rendirle homenaje a todos los comunicadores que en momentos muy difíciles nos abrieron espacios, ¿no?, para dar a conocer nuestras propuestas. Sobre lo de la investigación por la situación que se entregó el Estado de Colima en sus finanzas, yo creo que Indira ya está trabajando en eso, al menos así lo entendí de lo que planteó anoche. Mi recomendación es que se actúe con rectitud, justicia, no venganza, que si hay elementos se tienen que presentar denuncias, porque si no se denuncia, pues nos convertimos en cómplices. Y por otro lado, también no fabricar delitos. Entonces,
En este caso, la recomendación es que la autoridad presente a la instancia correspondiente denuncia si hay pruebas de irregularidades y esa instancia sea la encargada de aplicar la ley. No sé si tú quieras ampliar sobre esto, que es interesante. Muchas gracias. Bueno, primero respecto a la nómina del magisterio, ayer se recibió el recurso que se transfirió de parte de la Federación y se inició el proceso de la dispersión de la nómina. Sí hay muchos problemas con el sistema, se suben por capítulos, por eso solamente se les ha reflejado una parte de ellos, pero es cuestión de horas de que llegue al 100% de las maestras y los maestros de Colima. Y respecto al otro tema, lo manifestamos ayer, lo decía hace un momento, nosotros haremos todo lo que nos toque para que se busque que se haga justicia en Colima. Estamos iniciando ya procesos de auditoría, estamos recabando información y pruebas y de tener elementos que puedan demostrar la presunción de la comisión de delitos, estaremos presentando las denuncias correspondientes. Lo que sí es importante es comprender que el trabajo que haremos será muy meticuloso y cuidadoso para que en todo caso esos expedientes se presenten de la manera que estén completos y que no vayan a correr riesgos de que no estén perfectamente sustentados. Y por otra parte, también lo dije hace un momento y lo reitero ahorita, no vamos a actuar con venganza, no vamos a distraernos en eso, no vamos a utilizarlo como un pretexto para dejar de cumplir lo que nos corresponde hacia adelante, pero por supuesto que haremos todo lo que nos toca. El pueblo de Colima merece justicia. Lo otro que... Lo del Instituto Nacional Electoral, el recorte del presupuesto. Sí. Bueno, Adán podría explicarnos cuánto es el presupuesto del INE. A ver, ¿y en qué consiste lo que él está planteando? Pues efectivamente hubo una reducción a lo que había solicitado el Instituto Nacional Electoral en el presupuesto de egresos del próximo año. La reducción es de aproximadamente 5.000 millones de pesos, no tengo la cifra exacta, ellos pedían 25.000 y tantos millones de pesos, se les autorizaron ayer en la votación en lo general 19.000 millones aproximadamente y lo que ellos alegan ahora es que ese era el dinero que ellos iban a utilizar para el ejercicio de revocación de mandato y para terminar de pagar el gasto de las elecciones de gobernadores en 6 estados. La Cámara de Diputados, tengo entendido que señala que el instituto sí dispone de ese dinero y que lo tiene en algunos fondos, en algunos fideicomisos. La situación es que el recorte o el no crecimiento presupuestal es del orden de los 5.000 millones de pesos, pero así hubo ajustes también en otros, en el proyecto de presupuestos hubo ajustes a los requerimientos de otros organismos autónomos. Pero no estaría en riesgo entonces la consulta por esos argumentos, ¿no? Pues nosotros consideramos que no está en riesgo el ejercicio de la consulta y de acuerdo al dictamen que ayer se votó en la Cámara de Diputados, tiene fondos en unos fideicomisos el Instituto Electoral como para invertir en el ejercicio de la revocación de mandato. Finalmente, señor presidente, en el caso de Santiago Nieto, es un funcionario que se conoce su trayectoria de transparencia, profesionalismo. Llama la atención que ahora no podrá, por la ley, estar al frente de alguna responsabilidad en la parte privada. ¿Está considerado para incluirlo en algún proyecto de alguna embajada, tomando en cuenta pues el desempeño, el nivel de información que hay al respecto? Sí, no descartamos esa posibilidad, pero tiene que pasar algún tiempo y tenemos que escuchar más a la gente sobre esto, que la gente opine. Se actuó de esa forma porque él mismo presentó su renuncia
entendiendo de que era un escándalo que perjudicaba la imagen del gobierno, la transformación del país. Entonces, hay opiniones encontradas. Es importante el debate que se genera en estos casos, los que están a favor, los que están en contra, las distintas posturas. Lo que sí nosotros no podemos tolerar, nada que afecte la transformación del país. La fórmula del gobierno, que ha resultado exitosa, a pesar de los pesares, en circunstancias difíciles, porque nos tocó enfrentar esta terrible pandemia, si no, otra cosa sería la situación del país, sobre todo porque nos ocasionó muchas tristezas, fallecimientos de mucha gente. Fue muy doloroso todo lo que atravesamos, pero salimos adelante con una fórmula que es sencilla, es cero corrupción, cero impunidad, austeridad republicana y todo lo ahorrado para beneficio del pueblo. Esa es la fórmula. Entonces, no podemos ser tolerantes, flexibles, cuando se trata de estos asuntos. Si me preguntan, y siempre fue lo mismo, ¿cuál es el plan? ¿Cómo vamos a lograr el renacimiento de México? Dígalo rápido, en lo que tarda parado en un solo pie. Acabar con la corrupción. Y ya le agregamos y las extravagancias y los lujos y lo superfluo, la austeridad republicana. Ahora que habla el INE de la reducción, cuando llegué a la presidencia, la oficina de la presidencia ejercía un presupuesto de 3.800 millones de pesos. 3.800 en el 2018. Ahí está en la cuenta pública. Este año, 600 millones. 3.000 menos. Y así en todo. Aquí en Colima se están haciendo cuarteles para la Guardia Nacional. Por aquí cerca inauguramos uno hace relativamente poco. 25 millones de pesos. Una instalación para 120 elementos, hombres y mujeres, dormitorios, aulas para la formación, cocina, comedor. La gente debe saber de que todos los equipos de cocina, las estufas, todos los utensilios, los fabrica la Secretaría de la Defensa. Y es una hectárea de terreno con barda y todas estas instalaciones, 25 millones.
porque no hay corrupción. Si ese cuartel lo licitamos y se hace como antes, pues son 100 millones. Y no solo eso, de mala calidad. Y la autoridad no puede decirle al contratista: estás utilizando malos materiales, porque ya el contratista sobornó, ya dio el moche. Incluso se iban con el anticipo. Entonces, eso es lo que nos ha permitido avanzar y no endeudarnos. El caso de la decisión que tomamos de no construir el aeropuerto en Texcoco, decisión de la gente, porque el pueblo es sabio. Se hizo una consulta y, como se dice en el béisbol, nos sacó del hoyo el pueblo, porque dijo no al aeropuerto en Texcoco, y por eso se optó por hacer el nuevo aeropuerto en Santa Lucía. ¿Cuánto nos vamos a ahorrar? Pagando incluso a las empresas que ya se habían contratado, nos vamos a ahorrar como 125,000 millones de pesos por lo bajo, y no cerramos el actual aeropuerto de la Ciudad de México. Pero un ahorro de 125,000 millones es lo que casi nos demanda de inversión el Tren Maya. O sea, que con esa decisión vamos a financiar el Tren Maya. Y no es crédito, es presupuesto. Es que es increíble la situación, el daño. O sea, no imagina uno el daño que causa la corrupción. No es una pandemia, es una peste. Cuando no hay corrupción, el presupuesto alcanza, rinde, y se pueden hacer muchísimas cosas en beneficio de la gente. Ese era el principal problema del país. Por eso también en la ONU insistí mucho en eso, de que el principal problema del planeta es la corrupción, que produce desigualdad, que produce pobreza, que produce violencia, que produce migración, que produce destrucción del territorio, del medio ambiente. Y se puede poner orden si la ONU denuncia actos de corrupción, si no se permiten los saqueos a los bienes de las naciones, de los pueblos, si no se permite que escondan dinero en paraísos fiscales. ¿Por qué no hay transparencia? ¿Por qué no se va a saber quién guarda dinero en un paraíso fiscal? Dinero mal habido. ¿Cómo no se va a poder reglamentar el manejo de los llamados fondos buitres que destruyen a naciones por tasas de interés usureras? No les importa la pobreza de la gente. Todo eso es corrupción. Entonces, si no hay corrupción, podemos avanzar. Lo de Santiago se va a seguir analizando a partir de la opinión de todos, y
luego vamos a poder tomar una decisión. Bienvenido nuevamente a Colima, a nuestro bello estado, presidente. Quiero ser reiterativa en el tema de la corrupción. Uno de tus ejes rectores ha sido el combate. Hoy vemos peces muy gordos en investigación tras las rejas y queremos ver a exgobernantes también. Un desvío de recursos reconocidos por José Ignacio Peralta Sánchez de más de 1,000 millones de pesos, una deuda de más de 11,000 millones de pesos. ¿Se protegerá a José Ignacio Peralta Sánchez? Porque hoy los vemos caminando tranquilamente. El pueblo está cansado de eso. Esa es mi primera pregunta. Los paisanos, hablas de los paisanos, ¿no? Hay Casa Colima y quieren que pues se siga impulsando sobre todo esta derrama económica que se genera. Había un programa 3x1, los paisanos quieren seguir aportando cada peso al país. ¿De qué manera se va a poder apoyar a través de tu gobierno? La tercera pregunta es sobre medicamentos oncológicos. Hacen falta en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y concluyo pues respaldando la propuesta que te hace mi colega Miguel Ángel Vargas, para que nos tomes en cuenta en tu agenda de medios. También queremos tener al presidente, no físicamente porque no se puede, pero sí por lo menos en enlaces telefónicos. Muchas gracias, presidente. Sí, pues acerca de la denuncia ya se ha dicho que se van a integrar expedientes con pruebas para que se actúe con el propósito de que no haya impunidad y también de que no se considere como una venganza, que no sea una venganza política, sino justicia. Lo del aporte de los paisanos, paisanas, se puede restablecer aquí con Indira. Y podemos tener el diálogo, ¿no? Vamos a buscar la forma. A lo mejor por ser Colima un estado especial, libertario, como lo he expresado, tenemos en una próxima visita un encuentro, así, con ustedes. Muchísimas gracias. Una mañanera exclusivamente para los temas de Colima. Y no sé qué otra cosa trataste. El medicamento en el Instituto Mexicano del Seguro Social oncológico. Sí, miren, este asunto lo tratamos ayer y también quiero aquí aprovechar para decir que le tengo toda la confianza, porque se malinterpretó. No se malinterpretó, es que pues yo lo dije de una manera un poco fuerte. La política, entre otras cosas, es equilibrar la pasión y la razón. Y quienes nacemos en el trópico, como ustedes de Colima, los tabasqueños, a veces nos sale la pasión, pero lo mejor es el equilibrio, ¿sí? Aunque se tenga el corazón caliente, la cabeza fría. Equilibrar razón y pasión. Eso es lo mejor. Las dos cosas son importantes. Las transformaciones se hacen con pasión, pero también se requiere la moderación, el autolimitarnos. Entonces ayer, como lo dije, se pensó que era un regaño al secretario de Salud, que es una gente extraordinaria, el doctor secretario Jorge Alcocer, doctor secretario de Salud. Jorge Alcocer lo conozco desde hace mucho tiempo también, igual que Pablo Gómez, de
años de lucha, sus familiares, sus suegros eran abogados defensores de presos políticos. Y él se formó desde joven como los médicos de antes que iban a dar servicio a las comunidades, a los pueblos. Además, fue escalando y es una eminencia, Premio Nacional de Ciencias, reconocido mundialmente en su especialidad. Y además, hombre bueno, honesto, de convicciones, pero también necesitamos que no falten las medicinas. Y lo tenemos que hacer, lo tenemos que lograr. ¿Cómo es posible, pues, que llegue la Sabrita o las aguas industrializadas hasta la comunidad más apartada? Hay productos chatarra en todos lados. ¿Cómo no vamos a hacer llegar las medicinas? Todas. Si hay presupuesto suficiente, si ya se resolvió el problema del monopolio que existía, de que no se le podía comprar más que a 10 empresas que vendían 100,000 millones de pesos al año de medicinas al gobierno. Eso se terminó. No se podía comprar medicinas en el extranjero. Se reformó la ley y podemos comprar las medicinas en cualquier país del mundo, cualquier tipo de medicina. Entonces, no debe de haber ninguna excusa para tener todos los medicamentos gratuitos, porque nos alcanza para entregar medicamentos gratuitos a todo el pueblo con el mismo presupuesto de antes, porque era muchísimo lo que se robaban. Entonces es un asunto de eficiencia, de aplicarnos, que no falten los medicamentos. Y es un compromiso y vamos a seguir y vamos a seguir. Ya saben, yo soy perseverante, soy terco, no se me olvidan las cosas. Es un compromiso que tenemos y lo vamos a cumplir. Entonces, eso fue lo de ayer y sí, precisamente en el viaje a Nueva York en el avión, una señora se acercó muy respetuosa, nada de politiquería, porque han utilizado lo de el desabasto para afectar al gobierno, el movimiento. No, la señora con muy buenas intenciones me hizo el planteamiento en el avión sobre las medicinas para el cáncer. Entonces me lo planteó. Dice, no tenemos los medicamentos en el seguro. ¿Qué se va a hacer? Porque vamos y no nos atienden y no nos están dando los medicamentos. Pero eso antier. Y ayer me salió porque pues yo siempre digo lo que pienso. Quedamos entonces así, sí, nos vamos a encontrar. Concluye, claro que sí. De acuerdo.
Muchísimas gracias, no me presenté, soy Noemí Hernández de E1 Debate Colima y de la adictiva Colima Cualcomán 95.5, y gracias y reconocer esta apertura que se nos da a los medios de comunicación que antes no la teníamos. Muchas gracias. Ya nos vamos. Vamos a desayunar porque vamos a salir a Guadalajara y luego vamos a Hermosillo, y hoy en la tarde vamos a estar en Cananea y vamos a regresar a dormir a Hermosillo, y mañana va a ser la conferencia en Hermosillo, mañana temprano. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Ya quedamos. Se ponen de acuerdo, una mesa especial. O allá. ¿Sí?